seguimos. Bueno. Dios. En la En la E es mero. Mero. A ver, entonces le cedemos la hijo a tu tía Sara. Pues ya. La hermana Sara. A ver, Mero. la siguiente es esmero. Continuamos ahora. A ver, Jaciel, ¿qué palabra? Dedicación. Vamos a ver si coincidieron también, ¿no? No copiaron, ¿no? Sino que coincidieron en sus respuestas. Ok, dedicación. Volvemos a empezar. Ahora, siguiente, por favor. Y va formándose nuestra definición de la obediencia, que es la clase del día de hoy. ¿Qué entendemos por obediencia? Por las palabras de obediencia. Claro, tendrán que explicarme, ¿verdad? ¿Por qué pusieron esa palabra? ¿Cuál pusiste tú en la N? En la N puse nacer. Nacer. Bien, ok. Seguimos, Jaciel. ¿Qué puso? Dice que puso comportamiento. Comportamiento. Ok, y ya casi completamos. ¿Es confort o confort? Confort. Sí, ya sé lo que es comportamiento. La última palabra, Fanny. Imagen. Interés, amar. Bueno, ok, ya completamos. Gracias. Yo puse amar, te copiaste. Ok. ¿Coincidieron? Sí coincidieron en algunas palabras, ¿no? A ver, ¿coincidieron en la primera, en la O? Oración. En la segunda. Biblia. ¿No? Yo puse bondad. Bondad. Y en la tercera. Esmero. Yo puse espiritual. Espiritual, ¿de acuerdo? En la D. Disciplina. Disciplina. Sí, Yo puse Dios. Dios. Yo puse definitivamente. Dios. Dios. Mira, yo Hubo coincidencia, pero con Dios no aquí. En la I. 50. Importancia. Muy bien. Ímpetu, ok. ¿Algo más en I? Intimidad. Intimidad, bueno. Yo también coincidí inicio. Inicio, ok. Inicio con inicio. Ejemplo. La E, perdón. Yo puse Estudiar. Energía. Edificar. edificar. Ok. Yo puse Energía. estudiar. Estudiar. Bueno. ¿Qué más? Aquí. Ejemplo. Bueno, Yo puse nacer. nacer. Nacer, una norma. Ok. Yo puse nuevo. Nuevo. O sea, nuevo Nacer. como nacer, nuevo. Ajá. Yo puse nacer. Ok. Comportamiento. Caminar, Carácter. Yo puse caminar. Constancia. Caminar, Ahí. caminar rectamente. Interés. Imagen, importancia. Yo puse interés. Yo puse Imagen, interés y y amor. amar. Ok, sale. En la última coincidieron más. Amar. Actitud. Sale, vale. Amor. A ver, entonces empecemos aquí. Orar. ¿Creen que es, qué parte tiene con la obediencia? Escucho, porque hay que orar, hay que obedecer. ¿Por qué pensó en orar? Orar y obediencia, ¿cómo lo relacionó? O sea, Orar es para la obediencia, o sea, van pegadas. Definitivamente tiene una gran relación, o sea, para poder orar es parte de una obediencia que es lo que hay que hacer para obtener un beneficio, que es la comunicación. Entonces, orar tiene mucho que ver con la obediencia. diríamos entonces que orar es un mandamiento. Sí, claro. Orar es un mandamiento y hay que obedecerlo. Bueno, vamos, Biblia. ¿Por qué Biblia y obediencia? Porque pues hay que obedecer a la palabra. Porque Es lo más importante. porque nuestra obediencia, ¿de dónde proviene? De De la palabra. Listo. A ver, esmero. Porque Para leer la Biblia, para orar, hay que tener esmerarse o disciplina. Ajá. O ok, sí. Sí, compromiso. sí necesitamos de parte nuestra, ¿verdad? Para obedecer, tener este esfuérzate y sé valiente, es esmero, esfuerzo, disciplina, actitud. ¿Sabes? Después inicio. ¿Cómo fue inicio? ¿Qué pensó cuando vino a su mente la palabra inicio en relación con obediencia? Cuando Que iniciamos
siempre hay un inicio, por así un punto y aparte, una volteada de hoja, siempre hay que iniciar como, como una nueva vida en la obediencia. Perfecto. O Ok. utilizar la obediencia para una nueva vida, ¿no? Un inicio, iniciar. Excelente, excelente, porque ese inicio está marcado por un antes en el cual no había obediencia, una falta de obediencia, pero ahora comenzamos y entendemos que la vida cristiana tiene que ver con obediencia. Perfecto, ahora seguimos con ejemplo. Ese ejemplo que realmente hagas lo que dice. En la obediencia, o sea, si tú tienes deberás dar el ejemplo. Si hablamos de que se debe obedecer, nuestra obediencia puede mostrar esa obediencia. Bueno, vamos. En Sí. eso yo también en la palabra, porque Dar, primero hay que aprender a obedecer, ¿no? Y el que pone el ejemplo, pues también está diciendo cómo se obedece. Nacer, a ver, nacer, Sara. Nacer. Eso es lo mismo que inicio. ¿Sí? Está relacionada con, pero eso pensaste, nacer, ¿qué vino No, a tu mente? nacer de nuevo en la palabra. Sí. O Ok. sea, cuando nosotros aceptamos a Cristo es nacer. Nacer de nuevo. Ok, Eso fue lo que pensé. yo puedo complementarlo, no está equivocado. ¿Quién puede obedecer a Dios sino el que ha nacido de nuevo? ¿Sí? Porque la obediencia a Dios no viene de la carne, como lo vamos a ver ahí. No nos nace a los seres humanos querer obedecer a Dios. Solo es cuando empezamos a tener esa experiencia con Dios o un nuevo nacimiento, es cuando de parte del Espíritu el yo quiero. yo así lo entendí, mi palabra fue nuevo. Perfecto. También, pero cuando esto nace, o sea, proviene de Dios. Dijimos el texto, porque los que son hijos de Dios, Porque si no naciere de ajá, nuevo, no entrará al reino de los cielos. dice, en la clase pasada tuvimos el texto que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, y este poder de ser hecho hijo de Dios implica el querer obedecer. Sí, porque la Biblia dice el querer y el querer, Dios pone el querer como el hacer. Cuando no estamos en relación con Dios, no hemos tenido esa experiencia, por más que intentamos humanamente agradar a Dios, no lo conseguimos. Esa obediencia viene relacionada con la fe y con lo que el Espíritu de Dios hace en nosotros. Bueno, seguimos. Comportamiento. A ver, ¿quién pensó y quién respondió esa palabra comportamiento? Yo puse Aquí. Jaciel, ¿por qué? Nos- que tienes un buen comportamiento. o- Testimonio más bien. no, es muy similar a lo que decíamos con ejemplo, ¿sí? Es muy similar. Nuestra conducta manifiesta si somos obedientes o no. Muchas veces hay el comportamiento de rebeldía, se habla en la escritura, el comportamiento de rebeldía, que es el no querer agradar a Dios, el no querer obedecer a Dios, o el no querer sujetarse a los mandamientos de Dios. Entonces, bueno, comportamiento, ahí está. Imagen. ¿Qué pensamos en imagen? Referente a la obediencia, la imagen va a cambiar. Tiene que haber un cambio, la manifestación es en la imagen, ¿no? Igual va a relacionar Perfecto, sí se va a relacionar con con varias de las anteriores, con ejemplo, con esmero, en fin. Entonces, en imagen es que de acuerdo a la obediencia, inmediatamente hay una nueva imagen y las personas te lo pueden decir, oye, cambiaste o eres diferente, o, exacto. ¿sí? O sea, tu imagen cambió. ¿Qué imagen O incluso hay personas que agarran y llegan a decir, anteriormente tenía una imagen muy tosca, muy osca, y ahora es una imagen completamente pacífica, tranquila, pasible. Exacto. Un cambio de imagen. Muy bien, de acuerdo. Ahí está la palabra imagen y finalmente amor, que todos coincidieron. Cuando pensaron en la palabra obediencia,
pensaron en el amor. Ahora traté de explicarlo. Se necesita amor Ujú. para obedecer a Dios, ¿no? No, o sea que hay cosas que Dios te pide que necesitas tener amor a las personas o a Dios, ¿no? Para obedecerlo. Porque el que ama a Dios dice guarda sus mandamientos. Eso es más claro. Ajá, el que Que ama a Dios, la obediencia viene por amor. amor. La obediencia a Dios viene por amor. A nosotros no nos viene esta obediencia o esta vida obediente por imposición. No nos viene por obligación. A nosotros los que no somos de una ciudadanía judía. Porque a diferencia de ellos, o sea, a nosotros nos viene no por obligación, pero a ellos les viene por obligación. Es decir, que desde que nace un niño, el padre tiene la responsabilidad, como por ser judío, de circuncidarlo al 8º día, de presentarlo en una sinagoga, de hacerle el bar mitzvah o su momento en donde se dice el hijo del mandamiento. Eso significa bar mitzvah, hijo del mandamiento, que a la edad que él tiene ha tomado ya su propia decisión de obedecer a Dios hasta esa etapa, ¿no? Pero todo el trayecto anterior fue la obligación del padre de hacer que él hiciera. Ahora nosotros que venimos por medio del Mesías de Cristo y que conocemos de Cristo y se nos ha dado un regalo que es la salvación, nosotros ya no tenemos que hacer algo para tener nuestro perdón, ni tampoco para tener nuestra reconciliación con Dios, y tampoco para entrar a la presencia de Dios. Y hablemos de la vida eterna y en el cielo, porque ya Jesús pagó el precio por nuestro pecado. ¿Dónde está el lugar de la obediencia? El lugar de la obediencia viene de la enseñanza número 1, de la enseñanza bíblica, no la tradición, sino la enseñanza bíblica y la enseñanza de Jesús. Jesús nos enseñó a amarle a Él, y en ese amor que le tengamos a Él, le vamos a obedecer. ¿Sale? Entonces eso es bien fundamental, porque cuando se habla acerca de la obediencia con respecto a Dios, se tienen diferentes pensamientos o actitudes. Unos que lo hacen porque están obligados, ¿sí? Obligados a obedecer. Pero otros dicen, yo no estoy obligado, y por cuanto yo no estoy obligado, yo creo que yo no debo por qué. Sin embargo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pero más claramente en el Nuevo Testamento, se habla de que nuestra obediencia es por amor a Él, ¿sí? Y en el amor que sentimos por lo que Él hizo por nosotros, es que nosotros decimos, Señor, no hay cosa mejor en la vida que obedecerte, porque esa obediencia a nosotros, como ustedes ya lo dijeron, nos va a traer beneficios definitivamente. Obedecer trae muchos beneficios, además de que la obediencia, según la Biblia, es la voluntad de Dios. O sea, lo que Dios nos pide que nosotros hagamos, ya no tenemos que titubear. Si Dios dice en su palabra que esto se debe hacer y que hay algo que no se debe hacer, entonces cuando nosotros en nuestra vida lo tomamos en consideración y lo hacemos o no lo hacemos según Dios manda, estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, a la pregunta, Señor, ¿cómo te puedo agradar? A la pregunta, Señor, ¿cómo puedo hacer tu voluntad? Señor, ¿qué es lo que quieres para mi vida? La Biblia contesta con sus mandamientos. Ahí Dios establece 365 mandamientos que son prohibiciones. No son prohibiciones religiosas o prohibiciones establecidas por el hombre. Son prohibiciones que Dios las puso, ¿okay? ¿Sí? Sus mandamientos y la obediencia a sus mandamientos implica el aspecto prohibitivo. ¿Y prohibitivo por qué? Prohibitivo porque corre uno riesgo de perder la vida, ¿sí? Para darle la definición rápida de por qué Dios no quiere que yo pruebe esto, o haga esto, o coma de aquello, o haga lo otro. Entonces, porque siempre en el pensamiento de Dios y en el corazón de Dios está preservar la vida, evitar la muerte, ¿sí? Para evitar la muerte, entonces Dios ha establecido ciertas prohibiciones. ¿Dónde comienza esa historia? Esa historia comienza en el huerto del Edén, cuando Dios le dijo a Adán, ¿verdad? Y a Eva, de todo árbol del huerto comeréis, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. La primera prohibición. Cuando Adán y Eva desobedecen esta primera prohibición, viene la consecuencia
del pecado y la muerte. Entonces, ese es el ejemplo más sencillo que existe para poder mostrar cuando Dios da una prohibición, no es porque Dios no quiera que el hombre o su hijo o su pueblo no disfrute de algo en la vida. Al contrario, Dios hizo todo bueno, dice la palabra de Dios. Dios hizo todo bueno y todo lo hizo bien. Y Él hizo esta vida con belleza y con propósito y con satisfacción o placer. Entonces existe la satisfacción y existe el placer, y el placer en la vida no es una prohibición. Sin embargo, hay algunas cosas que están en la creación que sí no son prohibidas, ¿sí? Y que a conveniencia nuestra Dios no quiere que nosotros pequemos, ¿sí? Porque ahí transgredimos el mandamiento. Bueno, 365 negativos, en donde Dios dice, no tendrás ídolos, no te hagas imágenes, y empieza Dios a establecer no esto, no aquello. Los otros son 248 mandamientos donde Dios dice que sí hay que hacer, lo que sí hay que hacer en distintos aspectos de la vida. Nosotros ya tuvimos la oportunidad de estudiar la Torah por los mandamientos, que suman 613 mandamientos en toda la ley de Moisés, donde está establecida los mandamientos de Dios y donde, ¿verdad?, podemos partir para lograr una verdadera obediencia. ¿De acuerdo? Donde nosotros podemos partir para lograr una verdadera obediencia a Dios en cada aspecto de la vida. Y los aspectos de la vida que se abarcan más o menos son más de 30 aspectos. Para hacer un resumen, aspectos que tienen que ver con los negocios, aspectos que tienen que ver con la familia, cosas que tienen que ver con la vida espiritual directamente, la relación con Dios, la relación con otra persona. Está también los asuntos de propiedades, está el cuidado de los animales, el cuidado de la naturaleza, está contemplado los asuntos de la guerra, ¿verdad? Están los asuntos legales, están contemplados los delitos, está contemplados los aspectos de la adoración a Dios, por darles muchos ejemplos, ¿ok? Entonces ahí Dios dice lo que no se debe hacer y lo que se debe hacer, y ahí nuestra máxima muestra de amor hacia el Señor es nuestra obediencia. Por eso es que de esto tenemos este resumen de la clase, contemplando la lectura, porque estos puntos están trazados en la lectura. Por eso es muy importante que ustedes lean. Son 5, son 8, son 10 hojas que están en el libro digital, que es este libro. En este libro está la vida obediente, y aquí está desarrollado la presentación, ¿okay?, de esto que yo les voy a volver a repetir muy brevemente. Aquí está en el papel, ustedes lo tienen digital, ustedes debieron de leerlo para ir comprendiendo un poquito más la importancia de la obediencia, ¿de acuerdo? Tenemos esos 3 puntos, estamos empleando la palabra hebrea, el nombre hebreo del Mesías, Yeshua, obedeció, y estamos haciendo lo más concreto posible de entender su obediencia al Padre, ¿sí? Porque la Escritura de los Evangelios dice que Él no vino a hacer su propia voluntad, sino la del Padre que le envió, y que en todo fue obediente, obedeció, y hasta morir en la cruz del Calvario, Él obedeció. Pero, para ser concretos y nosotros avanzar en lo que estamos diciendo, la vida cristiana tiene sus fundamentos, y la obediencia, así como la fe, es uno de los primeros fundamentos. Ahora, fundamentos de la vida cristiana, es decir, seguimos el ejemplo de Jesús, y el ejemplo de Jesús definitivamente tuvo que ver con obedecer la palabra. Él fue obediente en toda la palabra. Si quieren anotar la cita para que tengan apuntes, en Mateo 5:17. Mateo 5:17 es un verso clave para conocer, ¿verdad?, y saber qué obedecía a Jesús, o cómo era su obediencia, o de qué manera Él mostraba la obediencia al Padre, y nos puso el ejemplo. Entonces, bueno, aquí yo le doy lectura porque ya lo tengo listo. La Escritura dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, el Señor vino a cumplir, ¿de acuerdo? Y ese cumplimiento es con respecto a la Torah, que es el nombre hebreo de la ley de Moisés. ¿Por qué hablar específicamente de la Torah? Porque allí está el concentrado de sus mandamientos. Ahora, como ya hemos explicado,
para saber si obedezco a Dios, si estoy viviendo la vida obediente, yo necesito conocer esos mandamientos para tener absoluta certeza y no divagar, porque en las cuestiones espirituales y en las cuestiones de Dios no se divaga. O sea, hay cosas que son tan concretas y tan claras que simplemente es un sí o un no. En la mayoría de los aspectos son muy claros, donde Señor, si te obedezco, porque esto estoy actuando de esta forma, o no te obedezco porque según tu palabra yo debería de actuar así, de vivir así, y no lo estoy haciendo. Porque si no quedamos en la incertidumbre. Y eso es lo que ha sucedido con mucha gente cristiana, que por el desconocimiento de los mandamientos y por no saber cómo se conecta en su vida, divagan y viven una vida realmente sin obediencia. Supuestamente lo que todos dijimos siempre, no, pues yo me porto bien, no, yo soy bueno, o sea, yo no hago nada malo. Pero ¿cómo lo sabe si desconoce los mandamientos? Cuando tiene el conocimiento de los mandamientos, entonces como lista, ¿no? Como chequeo, bueno, yo esto no lo hago, perfecto, ya está. Sé que estas cosas en mi vida no las he hecho y sé que estas yo las he hecho. Entonces tengo la noción clara de cómo estoy obedeciendo a Dios. Y por eso es que estamos poniendo este fundamento, que Dios quiere obediencia en nosotros. Y que la vida cristiana consiste, ¿verdad?, tanto de la fe como de la obediencia. Porque la muestra de esa fe y la muestra de ese amor es la obediencia. ¿Sale? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿No? Sí. Como lo dije, fe como de la obediencia. la vida cristiana, un fundamento de la vida cristiana, tanto como la fe como la fe y el amor, es la obediencia. Porque la obediencia es la muestra de fe y amor. En la vida cristiana la obediencia es la muestra de fe y de amor. La muestra de fe y amor. Bien, entonces hasta aquí no hay dudas. Perfecto, tenemos un texto clave. A ver, hermana Sara, para que se despabile un poco. Romanos 6:16. ¿Está atenta? Sí. Perfecto, voy por Biblia. Romanos 6:16. Ya que existe el texto. Ujú. Romanos 6:16. ¿Ya? ¿Puede dar lectura? Cuando vencéis a alguien para obedecerle como esclavo, sois esclavos del que obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, porque aún eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de enseñanza a la cual os habéis entregado. Y una vez libertados del pecado, habéis sido hechos siervos de la justicia. Ok, aquí nada más. ¿Qué está diciendo esta porción de la Escritura? Que cuando nosotros no habíamos recibido el mensaje del Evangelio, nosotros estábamos esclavos al pecado, ¿sí? Es decir, aún involuntariamente obedecíamos a la ley del pecado, ¿sí? La ley del pecado y de la muerte, que nos hacía actuar, ¿verdad?, impulsivamente. Y ahí entonces cabe la expresión, es que yo no puedo con esto, o no me puedo controlar, o aquello, lo otro, porque ya queda fuera de nuestro alcance. Cuando el Evangelio llega a nuestra vida, nacemos de nuevo, nos convertimos, iniciamos una experiencia, un caminar con Dios, del Espíritu de Dios, y de parte de Dios viene el querer obedecer, el querer
hacer y obedecer al Señor, ¿sí? Y entonces, una vez que hemos tenido esa experiencia, hemos visto que el Señor nos ha perdonado, en nuestra vida espiritual se rompe la cadena, esto de lo que habla de la esclavitud, o sea, espiritualmente, porque es un proceso que comienza interno, no se ve, es invisible, pero esa es la realidad de la palabra de Dios espiritual, que cuando ha sucedido esto, lo que mencionábamos, imagen, la gente ve que hubo algo distinto. Pues ¿qué nos sucedió? Somos la misma persona, pero no somos la misma persona, porque ya hubo un cambio interno que se va a empezar a manifestar, pero que como la vida cristiana del nacimiento, la lactancia, la infancia, la adolescencia y juventud, vive un proceso de formación, ¿sí? A la vez que hay vida, hay un proceso de crecimiento y formación. Aquí es donde exactamente esta obediencia se va a empezar también en nosotros a formular. Yo tengo el querer como el hacer, pero no sé cómo obedecer a Dios, no sé cómo agradarlo, necesito aprenderlo. Y como el niño en la primaria, ¿verdad? Lo tengo que aprender, y eso de parte de Dios me va a formar mi carácter, va a formar mi pensamiento, y a la vez le va a dar la fortaleza espiritual que yo necesito en la vida. Porque mucho se ha pensado que a veces, miren, no está mal orar porque es un mandamiento, pero si solo mi obediencia se limita al aspecto espiritual y descuido, como ya dijimos, otros aspectos de la vida, entonces no llego a ser quien debo ser. Y para llegar a la plenitud en la vida cristiana, requiero que todos los aspectos de mi vida vayan creciendo, si no iguales, pero vayan creciendo. Y el más bajo va a ser mi estatura espiritual, no el más grande, porque puedo ser un hombre de ayuno y oración, pero hay otro aspecto de mi vida que está chiquito y necesito crecer. Ese es mi tamaño, como el barril, ¿sí? ¿Se acuerdan de los barriles hechos de tablillas para conservar el vino? Tú podrías tener una tablilla muy grande y una muy corta. Si tú tratas de llenar el barril, ¿a dónde llega? ¿A dónde llega el nivel del vino o del agua? Hasta donde queda la tablilla más corta, porque más de ahí ya no, porque se va, ¿verdad? Cuando Dios trata de llenar nuestra vida, nosotros podríamos decir: Señor, pues en esto soy muy grande, pero en otro soy pequeñito, y Él me va a llenar y hasta ahí va a llegar mi nivel. Si crezco, sube el nivel. Si cada aspecto de mi vida está equilibrado, esa va a ser mi estatura espiritual. Eso es lo más que yo he crecido espiritualmente. No importa si tengo una mayor, sino la más pequeñita de aspecto de mi vida es la que me va a decir: esa es tu estatura espiritual. Eso es lo más que has crecido. Por eso es que, repito una vez más, en la vida cristiana, como en todo de la vida, se requiere el equilibrio. Y no se puede desprender un aspecto de la vida de la misma vida cristiana. Todo está relacionado. Familia, salud, economía, vida espiritual, etcétera, ¿sí? Todos esos aspectos. ¿Hasta aquí preguntas, dudas, comentarios? Bueno, como somos hechos ahora siervos de la justicia, significa vamos a obedecer a la justicia. Y la palabra más sencilla para cuando se expresa justicia es hablar de los mandamientos de Dios, porque es justo que nosotros lo obedezcamos, ¿sí? Esa es la justicia, que es justo que se le obedezca a Él, porque Dios nos dio la palabra, nos dio el perdón, nos dio la salvación, nos regaló, y por obedecerle no ganamos el cielo, Por obedecerle no ganamos el cielo, porque eso ya vino como un presente un regalo no merecido, ¿sí? Pero si le obedecemos, aquí está la parte de la obediencia. Si obedecemos a Dios, en esta vida nos va a ir bien. ¿Estás tomando nota? Bueno, si obedecemos a Dios, en esta vida nos va a ir bien, nos va a dar recompensa, nos va a traer bendición material y espiritual, ¿sí? Y esto es algo que suma para la vida venidera. Es posible que nuestra obediencia sume para un galardón, un premio, pero no nos da el boleto de entrada. El boleto de entrada al cielo solo lo da Jesucristo, en su sacrificio al morir en la cruz del Calvario. Cuando yo no lo merecía y yo no obedecía a Dios, Él me lo entregó y me dijo: adelante, puedes entrar.
Pero en ese proceso es cuando yo nazco de nuevo, me convierto, yo quiero, y entonces Él me va a decir qué puedo hacer por mi propio bien, ¿sí? Mientras tenemos vida en esta tierra, porque los mandamientos tienen la promesa de bendecirnos acá, ¿sí? Aquí nos va a ir bien. Bueno, preguntas, dudas, algún comentario. Bueno, entonces Yeshua obedeció la Torah, obedeció los mandamientos, ninguno de ellos transgredió, todos los cumplió. De hecho, la Biblia dice, y todos sabemos, que la única persona que ha sido fiel y obediente a los mandamientos de Dios es solo Jesucristo. O sea, el único quien ha obedecido perfectamente la ley de Dios. De ahí nadie, porque la misma palabra de Dios dice, no hay justo ni aun uno. Y es precisamente la carta a los Romanos donde se expresa desde el capítulo 1 que los no judíos, o sea, el hombre, desobedeció a Dios y se extravió. Luego Pablo da testimonio en el capítulo 2 de Romanos que ni el judío o israelita tampoco pudo obedecer perfectamente la palabra de Dios. Por eso en el capítulo 3 dice en Romanos 3, no hay justo ni aun uno. No hay uno que obedezca, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y todos quiere decir el pueblo elegido de Dios y los hombres que no eran parte de Israel. Cuando Pablo declara esto, nos muestra que Dios decidió a todos juzgarlos por igual. El que no conocía de su palabra, lo juzgaba por su conciencia. El que conocía de su palabra, lo juzgaba por el conocimiento de su palabra. ¿Qué ventaja tenía que supiera la palabra? Pues la ventaja que tiene el día de hoy, que alguien conozca, por ejemplo, el uso de un equipo y otro no lo conozca. O sea, puede sacar provecho, puede tener ventaja, no tiene que andar perdido. Los mandamientos de Dios son una brújula. Hagan de cuenta que había alguien que tenía la brújula, pero no le quiso hacer caso. Y otro no tenía la brújula, pero trataba de guiarse por el sol, las estrellas. O sea, hay ventaja en saber los mandamientos, pero no hay ventaja si no los obedeces, ¿sí? Pero si los obedece, tenía mucha ventaja. Pero la Biblia dice que nadie lo hizo. Por eso Pablo escribió Romanos, para mostrar, ¿verdad?, esta circunstancia. Y entonces en Romanos 4 empezó Pablo a decir, bueno, la justificación para el hombre solo viene de Dios. Y solamente Dios es el único que va a justificar a la humanidad por gracia, al judío y al no judío. Aunque tuviese el judío los mandamientos y la palabra de Dios, si no lo obedeciere, Dios en su misericordia no hace acepción de persona y a todos les da la oportunidad por igual, ¿sí? Entonces por eso es que llegamos a este capítulo en Romanos 6, ahora donde se nos dice, nosotros debemos vivir en obediencia. Muy bien, pues vamos a completar su libro. Vamos a hacer un ejercicio, página 6, se llama lectura arrebatada. Quiere decir que donde haya un punto, alguien si se apresura y lee más pronto, comienza la lectura. Todos en página 6, ¿de acuerdo? ¿Ya entendieron la regla del ejercicio? Bueno, entonces una persona comienza a leer quien quiera. Donde aparece un punto, otra persona continúa la lectura, pero donde está el espacio en blanco, ahí yo voy a responder. ¿Ok? Bueno, adelante. La obediencia es el corazón de la vida cristiana y del discipulado. ¿Qué pasó? Desde Lectura el principio, arrebatada. desde que Dios creó al hombre a su imagen con la libertad de escoger, tocó ha tirado alrededor de la Todo, perdón, ahí ese error de redacción. La obediencia. La obediencia es la buena voluntad de someterse. Lectura arrebatada, alguien tenía que arrebatarle la La obediencia es la buena disposición. Voluntad y disposición de someterse a la voluntad de otra persona. ¿Qué pasó? La obediencia es la buena. La obediencia es la buena disposición. Significa a las leyes, mandamientos de Dios. Ajá. ¿Qué Significa, vamos todos igual, o ya sé, ¿sí? No, Estar sujetos. a las leyes y mandamientos de Dios. Muchas veces Alto, lectura arrebatada. En un punto te decía, Se pone erróneamente que debido a que Dios le dio la libertad de ser bueno, elegir.
de Entre obedecer y no no obedecer a Dios. pensando que con esas Mi sujeción Que es eres por por lo lo tanto tanto independiente. Esto no es verdad, pues la elección que tenemos no es no es la de obedecer o no obedecer, sino sino la la de de ¿A quién vamos a obedecer? O sea, nosotros no elegimos si desobedecemos o no, porque como vivimos, nacimos en pecado, claramente que es que somos no queremos esclavos de obedecer. aquellos que nos rendimos. sí, nos volvemos esclavos de aquel o aquello a lo que nos rendimos. Romanos 6:16, hemos sido creados por Dios para obedecer y tendremos por lo tanto que obedecer a algo o a alguien, ya sea para bien o para mal. El ejemplo de Yeshua respecto a la obediencia a la Torah, mandamientos de Dios. Correcto. Muy bien, aquí tenemos, perdón, alto. Tenemos algunos puntos en resumen de la lectura, relacionada con la lectura sobre el ejemplo de Jesús. ¿Sí? Entonces, vamos a buscar una cita bíblica, les corresponde una cita a cada uno, la leen y confirman. ¿Ok? La leen y confirman el pensamiento. Así como estamos, a ver, hermano Antonio, Juan 6:38, hermana Fanny, Juan 8:28, hermana Sara, Hebreos 5:8, hermano Jaciel, Filipenses 2:8. El ejemplo que él nos da, siempre dijo: seguir mi ejemplo, aprender de mí, seguir sus pisadas. Por eso ya relacionan la imagen, ¿verdad? Tiene que relacionar la imagen. Jesús va caminando, o bueno, esto es lo que representa sus pasos, que son pasos de obediencia. Nosotros vamos a seguir su ejemplo. Ok, y en cuanto lo tengamos, puede darle lectura en voz alta. Sí, el texto, el pensamiento y el texto. Bueno, él vino para hacer la voluntad de Dios. Juan 6:38. Muy bien. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La voluntad del que le envió, es decir, el Padre. La pregunta es: ¿alguien podría conocer la voluntad del Padre o era un misterio? ¿Qué piensa? Que sí sabíamos Que sí, sí. ¿Y cómo lo podría demostrar? pues es que porque él, pues tenemos que hacer, amarlo, respetarlo, esa es la voluntad de Dios. Sí, pero ¿cómo? O sea, dame un documento o algo que me... La Torah. Perfecto, sí. O sea, la voluntad de Dios, desde la primera vez que se le reveló a Moisés, ahí entregó él su voluntad. Entonces, en la mente hebrea era sencillísimo saber que Jesús venía a hacer la voluntad del Padre al saber que el Padre había dado la Torah y ahí manifestaba su voluntad. Eso significaba sencillo: Jesús obedecía sus mandamientos. Por eso decían: no vengo a hacer mi voluntad sino la del Padre que me envió, y vivía en obediencia a eso. Seguimos. Él no hizo nada por su propia voluntad. Juan 8:28. Dice: entonces Jesús le dijo: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy y que nada hago de mí mismo, sino que estas cosas hablo así como el Padre me enseñó. Así como el Padre me enseñó. O sea que él aprendió la enseñanza del Padre. ¿Y dónde estaba la enseñanza del Padre? Perfecto. Ahora aclaramos un asunto. Otra vez, para los religiosos de su época, o sea, los rabinos fariseos, los grupos, ellos ya se habían apartado del conocimiento de la Torah. Su lucidez había viajado tanto que ahora ellos ya no entendían los conceptos elementales. Ellos ya estaban metidos en otro asunto distinto. Por eso no coincidía la enseñanza de Jesús y ellos, ¿sí? Porque Jesús iba a la parte más elemental de la escritura. Siempre les decía: escrito está, ¿acaso no leíste? ¿Acaso no viste? ¿Sí? Y ellos ya habían llevado su interpretación humana a otro rumbo. Por eso eran dos corrientes que no coincidían, porque se habían perdido entre la filosofía griega, entre los conceptos babilónicos. O sea, ya habían agarrado de todo por acá y por allá, ¿sí? Y habían formulado otra clase de conceptos. Por eso es que cuando uno escucha algunas enseñanzas rabínicas, suenan distintas, suenan muy atrayentes, pero se oye diferente al rabino Jesús, ¿sí? Los rabinos de su época ya habían llevado la interpretación en otra dirección,
Y Jesús vino a esclarecerlo, decir, este es el sentido correcto, así se obedece a Dios, así se vive, así se agrada a Dios. ¿Ya? Bueno, vamos a siguiente texto. Hebreos 5:8. Ujú. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Perfecto. Hebreos 5:8. Es un versículo bastante difícil. Aunque era hijo, Bastante difícil por lo que padeció, porque Jesús, siendo Dios, Dios mismo. estuvo dispuesto, ¿verdad? Y este aspecto de aprendió obediencia no es tanto como que esto iba a ser algo nuevo para él, ¿no? Sino que vivió sujeto hasta entregar su vida al morir, hasta el punto de tener que renunciar a sí mismo y morir, ¿sí? Así, siendo en forma de Dios, se despojó y se hizo semejante a un siervo, o sea, a un hombre, en semejanza de hombre. Se disminuyó. El concepto correcto es se disminuyó. Y esto es un concepto teológico para otra ocasión, pero esto es el concepto se disminuyó. Este es el concepto se disminuyó, miren. ¿Sí? Tenemos, ¿qué tenemos aquí? Triangulito. Tenemos un triángulo, ¿no? Un triángulo En medio sí. y un triángulo. Todo esto es el triángulo formado por T. Pero este también es un triángulo. Si este triángulo lo separo, lo pongo acá, dejó de ser triángulo, ¿no? Sigue teniendo la misma sustancia y esencia, la misma imagen, la misma forma, sí. Sí. Nada más que este es pequeño y este es en su totalidad. Eso es, él se disminuyó, tomó esta pequeña forma. Y esta, bueno, luego se los explicaré Porque dice la respecto a palabra, la ¿no? Que naturaleza. siendo en forma de Dios, no. Filipenses 2, ¿sí? Sí, sí. Sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Y se hizo hombre, o sea, se disminuyó O sea que a la mínima expresión, ¿sí? Tomó forma humana. Bien, ya pasamos a otro, ¿no? Está Filipenses 2:8, a ver cómo dice. Y yo soy obediente hasta el extremo de morir. Fue obediente al Padre todo, hasta la muerte, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a la obediencia, la importancia de la obediencia. ¿Hasta aquí alguna otra pregunta, duda? ¿No? Bueno, una vez más nos repartimos los versículos. Empezamos, hermano Antonio, Hebreos 11:1, hermana Fanny, 1 Samuel 15, 22, 23, hermana Sara, Juan 15:10, hermano Jacil, Deuteronomio 28, ahorita te digo cuál. Si están listos, en un momento me dicen. Ah, 28, Deuteronomio 28:1. La importancia de la obediencia. ¿Sí? Dice, es una muestra real de la fe. Ujú. Hechos 11:1. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, la palabra fe es una palabra muy amplia, pero los sinónimos más claros son: fe es conocimiento, fidelidad, es convicción, es certeza y es sustancia. Fe, ¿ok? Entonces nosotros vivimos la vida cristiana por fe, ¿verdad? Tenemos la sustancia aquí adentro del corazón, hay algo que nos da esa certeza, esa convicción. En el versículo está hablando un poquito pensando en el porvenir. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, lo porvenir a mi vida o lo porvenir en mi día. Que yo estoy seguro que en esta circunstancia Dios me va a sostener. Ahí estoy mostrando convicción, ¿sí? Ahí estoy mostrando convicción, o sea, fe. Yo tengo fe en que esto no va a pasar, o tengo fe en que esto sí va a pasar. Esa es esa clase de fe de Hebreos 11:1.
¿verdad? Pero bueno, lo mismo es la obediencia. La obediencia también está relacionada con la fe. Porque por la fe Abraham obedeció a Dios, ¿sí? Y también se habla de Jesús que también se habla que nosotros por la fe obedecemos. O sea, no vemos a Dios, tenemos este libro y tenemos algo aquí en el corazón, pero nosotros decimos, Señor, yo sé que te voy a agradar, yo sé que te voy a obedecer. Y Dios, tú sabes cómo es mi vida, no es perfecta y tampoco tengo todo, no lo vamos a tener todo, pero se trata de luchar por tenerlo más, ¿ok? Lo más posible para Dios. Bueno, seguimos. A ver, Fanny. Es importante para Dios. Primera de Samuel 15, 22 al 23. Entonces Samuel preguntó, ¿se complace tanto Jehová en los holocaustos y en los sacrificios como en las palabras de Jehová sea obedecida? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que el cebo de los carneros. ¿El obedecer a qué? El obedecer a sus palabras. Me faltó no, porque ¿Sí? la rebeldía es como el pecado de adivinación y la obstinación es como la iniquidad de idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Bueno, la obediencia a la palabra, ¿verdad? ¿Es mejor el sacrificio que la obediencia? No, Dios quiere obediencia antes que sacrificio. El sacrificio personal para justificación con Dios no tiene lugar, o Dios dice, no, así no quiero yo, ¿sí? El, Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Preguntas? El sacrificio personal no es así con Dios. El sacrificio personal tiene su lugar, pero no para justificación. Lo que Dios quiere es obediencia. Eso. Vamos a Juan 15:10. Juan 15:10. ¿Sí? Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mí, en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Perfecto, ahí está, ¿no? Ahí está la instrucción de Jesús en Juan 15:10, ¿sí? De obedecerle como Él obedeció al Padre, ¿sí? Si guardáis mis mandamientos, a ver, ¿lo puede leer otra vez, por favor? Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces volvemos otra vez. ¿Y cuáles mandamientos del Padre obedeció? Los que están escritos ya en la palabra, ¿sí? Porque si no se hace referencia a esto, no hay forma de evidenciar, o sea, que qué obedeció Jesús, ¿no? O sea, o qué forma Él hizo. Él lo hizo a su modo y otro lo hizo a su modo. Perfecto. Entonces ya ahí está la palabra. Sale, y vamos a terminar. Jaciel. Bendiciones por obedecer la ley. Si obedeces completamente la voz del Señor tu Dios al seguir fielmente todos sus mandamientos que te mandó hoy, entonces el Señor tu Dios te hará la nación más importante de todas. Gozarás de todas estas bendiciones si obedeces la voz del Señor tu Dios. Serás bendito en la ciudad y serás bendito en el campo, te bendecirás con muchos hijos y bendecirás tus campos con buenas cosechas. Las crías de tus animales serán benditas y tus terneros y corderos serán benditos. Tu canasta y tu tazón de amasar serán benditos. Serás bendito en todo tiempo y en toda ciudad. El Señor te permitirá derrotar a todos tus enemigos cuando te ataquen. Ok, ahí nada más, está bien, gracias, ¿no? Sí, pero la lectura sigue, ustedes lo pueden leer en casa. O sea, la obediencia trae bendición. En resumen, somos obedientes, vamos a ver la bendición de Dios. No obedecemos al Señor, vamos a tener que batallar con muchas cosas en nuestra vida para llegar a la conclusión de que lo mejor en la vida es obedecer a Dios, porque esa es su voluntad, ¿de acuerdo? Que los muchos sacrificios. Deuteronomio 28:1 en adelante. 1 en adelante. Las bendiciones
de la obediencia en esta vida. En esta vida se palpan, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya son las 7, cerramos el curso. Ahí tienen actitudes con respecto a la obediencia. Entonces las actitudes también cuentan. 50% es actitud, 50% es acción, ¿sí? En la obediencia, la buena voluntad, hacerlo de corazón, hacerlo con valor y hacerlo con diligencia, ¿verdad? Son actitudes, ¿sí? Que nosotros podemos tener para empezar nuestra obediencia al Señor. Muy bien, pues entonces sí, ahora sí. Si no hay alguna otra duda o otra pregunta, ya establecimos esta parte fundamental. Ya tenemos dos piezas. Primero, la devoción, y segundo, la obediencia. Sí, vamos a continuar, ¿ok? Poniendo por completo todas esas piezas para la vida cristiana. Entonces, ¿alguna duda? Antonio, ¿ninguna duda? Ahí estamos. Fanny, ¿alguna pregunta o duda? Hermana Sara. ¿No? Nomás nos puede obedecer. No estamos en Apocalipsis, No, está bien. ni eso de las fiestas. En las fiestas.